¿Qué tal? ¿Cómo están, niños? Bienvenidos a la clase de hoy en lo que respecta el área de personal social. Hoy vamos a hablar, bueno, en el transcurso de estas próximas clases vamos a tocar temas muy importantes dentro de lo que concierne el desarrollo de nuestro país. ¿Cómo fue evolucionando? ¿A raíz de qué? ¿Cómo es que esta cultura, ahora la que tenemos arraigada dentro de lo que eran sus antecedentes históricos en su formación? ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a tocar lo que es el tema de las culturas pre-incas. Y cada una de ellas, si bien es cierto, aportaron algo muy significativo a lo que hoy tenemos, a lo que hoy manejamos, tanto en lo que es gastronomía, folclore, lo que es técnicas agrícolas, etcétera, etcétera. Cada una de ellas proporcionó un insumo de conocimientos importantes dentro de la formación de nuestra cultura peruana. Bueno, hoy vamos a hablar de dos primeras culturas pre-incas. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo de la clase de hoy es no solamente conocerlas, sino también valorar eh, cuál fue su aporte dentro de lo que es nuestra identidad como peruanos. Entonces, hoy día vamos a conocer sus características, vamos a conocer un poquito más también de sus aportes y lo que finalmente significó en ese momento el desarrollo de cada una de ellas. Hoy hablaremos de dos culturas pre-incas muy importantes, que a continuación lo voy a mostrar y vamos a hablarlo un poquito, chicos. Así que todos bienvenidos a la clase de hoy y vamos a comenzar. Muy bien, vamos a compartir la información entonces el día de hoy. ¿Qué tenemos a continuación? Hoy hablaremos acerca de las culturas pre-incas dentro de sus inicios y trataremos acerca de la cultura Caral y la cultura Chavín. Estas dos culturas que fueron importantes dentro de lo que fue, digamos, el inicio, el origen y la matriz de todo este inicio, de esta construcción de conocimientos, de esta construcción de, de una cultura que se fue arraigando durante el tiempo y finalmente dio como resultado lo que fue el poderoso imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Muy bien, vamos a empezar entonces a hablar un poquito acerca de estas dos culturas, la cultura Caral y la cultura Chavín. Si bien es cierto, chicos, dentro de nuestro espacio de tiempo se ha ido desarrollando diferentes culturas. Dentro de lo que es el horizonte temprano, tardío, se ha ido evolucionando una serie de culturas pre-incas, ¿no? Es decir, antes de lo que fue la cultura inca, ¿no? Muy importante el término. Dentro de estas culturas pre-incas tenemos conocimiento de la cultura chavín, que por mucho tiempo, esto hay que subrayar un poco, durante mucho tiempo se pensó, se creyó, de que la cultura chavín era la cultura que daba origen a las culturas pre-incas, la cultura madre. Sin embargo, esto quedó ya fuera del concepto en el año de 1997, cuando se hace el descubrimiento de la cultura Caral, que vamos a hablarlo más a continuación. Entonces, dentro de estas culturas pre-incas, mencionamos a la cultura Caral también, ¿no? Que es todavía más antigua que la cultura chavín. Ojo, es un dato importante, ¿no? También tenemos entonces ahí a las culturas que se desarrollaron durante este tiempo, que fueron la cultura chavín, la cultura Paracas, la cultura Nazca, la cultura Mochica, la cultura Tiahuanaco, la cultura Wari y la cultura Chimú. ¿Ok?
vamos a ir, conforme vayamos avanzando los temas, hablando un poquito de cada una de ellas, ¿sí? Y su importancia, claro está, ¿no? Dentro de lo que fue el significado de la construcción ya de una cultura proporcionada y arraigada en lo que fue el Tahuantinsuyo, ¿no? La cultura inca. Bueno, chicos, entonces empezamos conociendo un poquito más, ¿qué les parece?, acerca de lo que es la cultura caral. Bueno, la cultura caral es la ciudad más antigua del Perú. Más de 5.000 años desde el presente. Ojo con este dato. Más de 5.000 años de antigüedad tiene lo que fue la cultura caral. Y sede de la primera civilización andina. Es decir, fue la sede, el origen de la primera civilización o agrupación de personas, como quieran entenderlo mejor, que forjó las bases de una organización social propia. Es decir, en esta ciudad ya vivían organizados, como una sociedad. Imagínense, cuánto tiempo atrás, ¿no? Tenía sus características propias y singulares, que junto a la Mesopotamia, que fue otra cultura también, en otro continente, dentro de la cultura egipcia, la India, la China y la mesoamericana son los focos originarios de la cultura en el mundo. Es decir, aclarando un poco, la cultura caral tiene la misma antigüedad, chicos, la misma antigüedad de estas culturas, que la cultura egipcia, que la cultura india, china y lo que es la mesoamericana. Es decir, dentro de ese tiempo se fueron originando estas culturas. Imagínense la importancia que tuvo la cultura caral en lo que es América, en este caso, a comparación de otros continentes, donde también ya se iban formando culturas, sociedades organizadas. Entonces, tenemos en cuenta primero de que la cultura caral tiene un tiempo dentro de su espacio desarrollado, la importancia de haber sido una de las primeras en todo el mundo. ¿Ok? Bueno, seguimos. ¿Cuál es su ubicación geográfica de esta cultura? Esta cultura se desarrolló en la ciudad de Caral, que se encuentra en el margen izquierdo del río Supe, en la parte costa. Sí, en la costa norcentral del Perú, para ser exactos, chicos. ¿Sí? Norcentral, es decir, la parte céntrica de lo que es el norte del Perú, en la actualidad. Cerca del poblado actual de Caral, hay una ciudad actualmente, ¿no? La ciudad de Caral. Ahí en esa zona es donde se encuentran los restos arqueológicos de esta cultura. Desde la ciudad de Lima se llega al sitio siguiendo la carretera panamericana, es decir, hay acceso para poder llegar a la ciudad de Caral, muy cerca de la ciudad de Lima, ¿no? Hasta el kilómetro 182, donde se encuentra el desvío que conduce al pueblo de Ámbar, donde se encuentra ahí arraigado lo que es la ciudad de Caral, en donde se desarrolló. Si observamos el mapa, vemos que ahí está ubicada la ciudad de Caral, en donde en toda esta parte céntrica, norcentral de la costa, se desarrolló lo que fue la cultura caral. Muy bien, vamos conociendo un poquito más. A ver, en la ciudad de Caral, en la actualidad, están dentro de ese territorio, están los restos arqueológicos de esta ciudad más antigua del Perú. Vamos a conocer un poquito sus características. ¿Cómo era la característica de esta cultura, la cultura caral? Bueno, su economía en la cultura caral se desarrolló en base a la agricultura, que se dedicaba al cultivo de maíz, es decir, eran agrícolas, agricultores, y sembraban lo que es el maíz, algodón, destinado a la confección de redes y ropa. Productos alimenticios también que cultivaron fueron el frijol, la calabaza, el zapallo, el camote, el pacay, la guayaba, el ají, etc.
Entonces vamos teniendo ahí un concepto de que los pobladores de Caral se dedicaban a la agricultura, ¿correcto? Muy bien. Esta base productiva, que es la agricultura, chicos, lo trabajaban en ayus, es decir, en comunidades ya organizadas. Y cada ayu producía su propia cosecha. Importante, ¿no? Cómo estaban organizados. Esta actividad tuvo un gran desarrollo gracias a la construcción de una red de canales de regadío. Imagínense, también trabajaron lo que es las técnicas de regadío en los campos. También desarrollaron la pesca. Ojo, hay un dato ahí importante, ¿no? Eran agrícolas, pescadores, y fueron sus dos principales actividades. Era realmente una sociedad tranquila, pacífica. No era una ciudad guerrera, ¿sí? No conquistaba territorios. Era una ciudad pacífica en donde desarrollaban sus actividades para su supervivencia, para su consumo, ¿no? Propio, como sociedad. Bueno, es interesante saber que la cultura caral, ahora, hoy por hoy, dentro de los nuevos datos, saber que es considerada como la primera cultura que se desarrolló en el Perú. La primera cultura pre-inca. Un dato importante a conocer, chicos, es que la cultura caral fue descubierta por una arqueóloga, una mujer, una arqueóloga peruana. Su nombre es Ruth Saidi. Esta arqueóloga descubrió dentro de sus estudios los restos arqueológicos de la ciudad de Caral en el año 1997. Es decir, antes de 1997 todavía en los libros estaban de que la primera cultura en desarrollarse en el Perú, pre-inca, fue la cultura chavín. Eso quedó descartado después del descubrimiento de esta arqueóloga peruana, considerando a Caral como la más antigua, antes aún que la cultura chavín. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces a continuar con la información. Ahora sí, vamos a pasar a la cultura chavín. Esta cultura que sí, más allá de haberse desarrollado, tuvo un gran impacto. ¿Por qué? Por sus aportes, chicos. Y ahora vamos a conocerlo, vamos a detallar un poquito, ¿ok? La cultura chavín, como podrán observar en la imagen, abarcó gran parte del territorio de la costa y parte de la costa central del Perú. Imagínense, toda esta franja que ustedes pueden observar, que está delimitada, que está pintada, ¿sí? Fue desarrollada dentro de lo que es esta cultura chavín. Es por eso que en los territorios, hoy por hoy, en las ciudades, en los departamentos que abarcan estos territorios, se encuentran restos arqueológicos de esta gran cultura. Su descubridor, que es muy importante conocer, bueno, es nuestro querido amigo y bien conocido, el arqueólogo Julio C. Tello, Julio César Tello, ¿sí? Fue un investigador peruano, un arqueólogo peruano. En el campo de la arqueología se dedicó mucho a investigar. Es más, descubrió otras culturas, que acá lo vamos a leer a continuación dentro de la información. Descubrió la cultura chavín y la cultura paracas, e impulsó y creó el Museo de Arqueología Peruana. Fue uno de los gestores de que el Perú tenga un museo de arqueología peruana, chicos, imagínense. Está considerado como el padre de la arqueología peruana. Así se le considera. Dato importante. Ojo, ¿cómo se le considera a Julio C. Tello? Como el padre de la arqueología peruana. Pregunta, examen. Nacido en la serranía de Lima en 1880, sus padres, don Julián Tello y doña María Asunción Rojas, fueron campesinos, fueron gente muy humilde. Él, junto al investigador alemán Max Euler, realizaron una serie de investigaciones acá en estos territorios de la parte norte
y Sierra Central, y realizaron importantes descubrimientos, chicos. Tello fue el primero que se propuso estudiar con rigurosidad, con exactitud, con mucho interés y utilizando, claro, los métodos adecuados, la formación de la naturaleza de las culturas del antiguo Perú, es decir, de las culturas preincas. Él comenzaba a analizar el tiempo de formación, características, aportes culturales de cada una de estas culturas que iban apareciendo, que iban siendo descubiertas dentro de sus estudios. Imagínense, era un hombre muy inteligente, chicos. Y yo imagino que muchos de ustedes también tienen esa habilidad siempre de descubrir. ¿Cuántos de ustedes querrán ser arqueólogos? Investigar cosas nuevas, porque él tenía esa particularidad, ¿no? No solamente de descubrir cosas, sino de estudiarlas, analizarlas. Bueno, convencido de que la cultura chavín no era la única. Él pensaba de que había muchas más. Y era muy cierto, que tiempo después las pudo corroborar. Vamos prácticamente a lo que aportó y cómo se desarrolló la cultura chavín. En su cerámica usaron el gris, el negro, el plomizo. Su forma de su cerámica era globular, con gollete y estribo, con un solo pico, ojo, decoraciones de felinos como el jaguar, que era uno de sus semidioses, ¿no? En lo que es la editoescultura, tallaron hermosas esculturas en piedra. Entre ellas destacan lo que es la estela Raimondi, el lanzón monolítico y el obelisco Tello, ¿no? Todas trabajadas en piedras, en piedras sólidas. En el aspecto político, fue un sistema político de tipo teocrático, porque el poder también tenía el origen divino ejercido por los sacerdotes del templo. Es decir, las máximas autoridades eran sacerdotes. Era una cultura muy religiosa, pero también tenían guerreros, ojo, que era el segundo nivel dentro de su escala social, ¿no? Con principios y poderes. Su localización tuvo su origen en el pueblo conocido como Chavín de Huántar, que queda en el departamento de Ancash. Ahí está su sede principal, chicos, de los templos de Chavín, ¿no? Julio Cetello, como hemos mencionado, fue su descubridor, ¿sí? Muy importante. Descubrió la cultura chavín desarrollada a partir del siglo IX antes de Cristo. Y sus templos, que son lo que más lo caracteriza a esta cultura, su estructura es imponente, son grandes, tienen la forma de pirámides truncadas, es decir, no terminan en punta, ¿no? Tienen la forma de pirámide truncada, pero que no tienen punta. Eso se llama pirámides truncadas, ¿no? Son templos imponentes, donde ahí habían santuarios, donde realizaban la gran adoración a sus dioses, ¿no? Que generalmente tenían apariencia de felinos y reptiles. Existen aún todavía los restos arqueológicos de Chavín de Huántar, que son templos inmensos que están en las zonas dentro de lo que es el departamento de Ancash. De repente muchos de ustedes han ido a visitar, ¿no? Y vale, en verdad es muy impresionante y muy influyente lo que es observar parte de nuestra cultura peruana. Bueno, así se distribuyó, así se caracterizó, y estos fueron los aportes dentro de lo que es la cerámica, lo que es la arquitectura en los templos, lo que es también cómo era su cultura, su orden sacerdotal, muy importante, y su organización también. Sus cerámicas eran monócromas, es decir, solamente conocían el color negro y plomizo. No conocieron, no trabajaron los colores. Y tenían muchos dioses. Bueno, finalmente, chicos, vemos acá lo que es la cultura caral. Miren, esta es la fotografía en HD de lo que es la primera ciudad, la ciudad más antigua del Perú. Ahí están los restos arqueológicos de lo que es la ciudad de Caral. Y lo que es la cultura chavín también, ¿no? Los templos de Chavín, lo que es el lanzón monolítico, lo que es su estructura, su arqueología, su cerámica también, acá está, su cerámica y sus características en lo que es
el tallado, ¿sí? Y su forma globular que tenía, ¿no? Bueno, son parte de nuestra identidad y son parte de nuestra cultura. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Hay muchas cosas todavía que conocer, están en la ficha de extensión y que trabajar. Así que sería importante que dentro de estos dos temas tengan su o la visualización de lo que son las imágenes respectivas en lo que desarrollaron y se caracterizaron, ¿no? Bueno, chicos, vamos a seguir hablando de estos temas de las culturas preincas con mucho interés de conocer nuestra identidad, porque si queremos ser peruanos realmente, corazón, debemos conocer nuestro pasado y valorar ahora, en nuestro presente, cómo es que se luchó, cómo se trabajó y cómo se formó una identidad fuerte en base a nuestra cultura peruana. Nos vemos hasta la próxima clase.